Hola, ¿qué tal? Envío un saludo muy afectuoso a todos los docentes, a todos los maestros que nos están observando a través de esta grabación. Vamos a continuar con este taller en esta ocasión, dedicado a un módulo que se llama construcción de argumentos. Es muy sabido, que ahora la argumentación está siendo muy socorrida, ¿verdad? En varios campos, entre ellos justamente el de la docencia y en lo referente a la evaluación que ustedes han presentado. Entonces, la explicación que voy a dar del material va a ser una explicación sucinta, sencilla y breve, con la finalidad de que haya claridad en qué es lo que estamos viendo ante nosotros. Y obviamente, repito, el propósito y la finalidad consiste en que cada uno de ustedes pueda estructurar de forma ordenada, de manera clara, cada uno de sus argumentos o cada uno de sus razonamientos. La parte que corresponde al estudio de la argumentación está referida en muy buena medida a la parte de la lógica. Y bueno, obviamente la lógica tiene sus propias técnicas y tiene su lenguaje que en este caso, pues bueno, obviamente por la premura, por el tiempo tan corto que tenemos, pues no me va a ser posible atender a todas esas definiciones o a todos esos matices. Entonces, ¿cuál es la intención o cuál es la finalidad? Pues simplemente que ustedes se puedan familiarizar, que tengan algunas técnicas, algunos recursos con los cuales ustedes puedan, repito, estructurar de forma ordenada sus ideas, sus pensamientos. Es, creo, una actividad muy común, muy ordinaria de nuestra vida cotidiana, el querer estar convenciendo a otro con respecto de alguna idea, con respecto de algo. Y bueno, una manera que nosotros podemos tener justamente para convencer a otro respecto de algo, lo es a través de ofrecer buenas razones. Entonces, de alguna forma, de alguna manera, efectiva, precisamente el hecho de estructurar nuestros razonamientos nos lleva justamente a una buena construcción de argumentos. Una construcción que de alguna manera, si se me permite esta metáfora, precisamente con la edificación, con la construcción de un edificio, pues tiene que tener bases que sean sólidas. Las bases o los fundamentos que van a sostener ese edificio se pueden precisamente asemejar a las buenas razones. Entonces, en la medida que yo pueda pensar con claridad estas buenas razones, podré convencer a otro de que acepte de aquello de lo cual yo lo quiero convencer. Entonces, bueno, miren, entrando en materia y sin más preámbulos, ustedes tienen en sus manos la presentación de los contenidos justamente de este módulo dedicado a la construcción de argumentos. El punto número uno tiene que ver con las definiciones de argumento. Acá está nombrado bajo el aspecto lógico y epistemológico de un razonamiento. Sin embargo, de manera muy puntual, esto tendrá que ver con la definición de argumento. Y bueno, en el material que ustedes tienen se ofrecen justamente algunas definiciones de algunos lógicos en el campo de la lógica formal o en el campo de la teoría de la argumentación, desde los cuales, bueno, obviamente estamos abordando qué es un argumento. Desde el punto de vista del esquema lógico de un argumento, esto quiere decir, nosotros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, los podemos hacer de dos formas, ya sea de manera escrita o ya sea de manera verbal. Ahora bien, tienen una estructura. Esa estructura obviamente puede responder a la sintaxis propia de nuestro idioma, pero también los lógicos se han dado cuenta que nuestro lenguaje tiene ciertas estructuras que de alguna manera van siendo una constante. Esa constante es con la que ellos quieren trabajar. Ahora bien, ¿cuál es el esquema lógico de nuestros argumentos? Bueno, en una de las diapositivas ofrezco justamente esta definición que dice, es un razonamiento debidamente estructurado mediante enunciados
en este caso, proposiciones que son declarativas, los cuales llevan el nombre de premisas cuando sirven para fundamentar una conclusión. Esto es, el enunciado del cual se pretende garantizar su verdad. Bueno, miren, el esquema lógico de argumento consta de dos cosas: de enunciados que van a servir para fundamentar otro tipo de enunciados, al cual vamos a llamar conclusión, o sea, aquello de lo cual yo quiero convencer a alguien, y obviamente yo tengo que ofrecer buenas razones para esto. Eh, Obviamente, dentro de la parte de la lógica formal, esto está referido única y exclusivamente a proposiciones que son declarativas. Esto es, que de alguna manera me ofrecen una información sobre el mundo. Sin embargo, nosotros no siempre nos encontramos con toda esta formalidad que nos exige o que nos pide la lógica. A veces nos encontramos que no todos nuestros argumentos tienen un esquema claro de argumento, de esta exigencia que pide la lógica. Por eso, en algunas otras diapositivas, ustedes van a encontrar no solo otra definición, sino algunos ejemplos de cómo a veces, a través de otro tipo de oraciones, nosotros podemos hacer una reconstrucción de lo que sería el razonamiento, como lo pueden ustedes observar en la diapositiva número 9, que precisamente está subtitulada de esta manera: no todo argumento tiene esquema claro de argumento. Y el ejemplo ahí es: deja de mascar chicle, te arruinas los dientes. Esta oración, que obviamente no es declarativa, nosotros podemos entresacar, por decirlo de esta manera, el razonamiento que ahí de alguna manera está sugerido o está explícito. Ahora bien, esto, repito, tiene que ver con la definición de lo que es un argumento. Sin embargo, pues obviamente la intención de este material no solo es quedarnos con ciertas definiciones de lo que es un argumento, ya sea desde el punto de vista de la lógica formal o desde otra esfera, como lo puede ser justamente el aspecto epistemológico en la argumentación, sino que podamos ir más allá de esto. Ahora bien, yo les comentaba al inicio de esta presentación que el objetivo central de la argumentación es lograr que una persona acepte justamente una tesis, una conclusión, ¿no? Una conclusión, de alguna manera, es una tesis en tanto que hay algo que yo estoy afirmando y lo estoy soportando, obviamente, sobre otras razones, sobre otros enunciados, ¿verdad? Que de alguna manera se van a constituir como convincentes para lograr mi objetivo. Ahora bien, bueno, esto en lo que respecta a la definición de argumento, y en segundo lugar, lo que tiene que ver o lo que respecta al hecho de querer convencer, ¿no? El objetivo de toda argumentación es que de alguna manera yo logre, ¿verdad?, llegar a otro o a otros y convencerlos respecto de algo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, esto es un ejercicio que nosotros hacemos cotidianamente o constantemente, y que en este caso está referido a la parte, obviamente, de las estrategias de aprendizaje que ustedes de alguna manera están seleccionando justamente para poder llevar al chico, a sus estudiantes, al logro de cierta competencia. ¿Por qué elijo una estrategia y por qué no elijo otra u otras? Entonces, esa estrategia que yo estoy seleccionando, que estoy eligiendo, tiene que estar sin duda alguna en una armonía de aspectos o de cuestiones, y tengo que dar razón de por qué la he elegido. Ahora bien, por otra parte, pues esta construcción de argumentos, este taller, este pequeño módulo, esta pequeña explicación está referida justamente a que ustedes tengan algunos elementos con los cuales puedan ustedes jugar y poder estructurar, como lo he dicho también, de una forma clara, breve y ordenada. Eso son ciertas virtudes que nos da la lógica, y que después de que ustedes realicen este taller
y estos ejercicios que están planteados aquí y algunas otras actividades, ustedes se van a ir dando cuenta cómo van a ir ganando en claridad, cómo van a ir ganando en precisión conceptual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después de este primer punto que tiene la presentación que ustedes están observando, sigue otro elemento que es importante y que tiene que ver con los tipos de razonamiento. Ahora bien, yo sé que seguramente van a haber algunas inquietudes para poder distinguir entre tipos de razonamientos. Miren, fundamentalmente el ejercicio de esto es que ustedes se introduzcan en la práctica. La lógica, el desarrollo de buenos argumentos, argumentos sólidos, argumentos que sean convincentes, no tiene que ver con otra cuestión más que con el ejercicio, con la actividad constante. Entonces, bueno, de alguna manera la construcción de argumentos es todo un arte, porque así como en una primera instancia, ¿verdad?, el artista no logrará su obra en su totalidad, en la medida en que repetidas ocasiones se sumerja en su trabajo, ¿verdad? Le dedique tiempo, le dedique horas, etcétera, 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 podrá alcanzar la obra de arte. En ese sentido, el hecho de que ustedes reconozcan tipos de razonamiento o de argumentos, pues es con la finalidad de que tengan ciertas opciones a la hora de tener que desarrollar un argumento. Además, repito, que ustedes tengan esta familiaridad de poder ya dar sus propios ejemplos de argumentos a partir de los tipos de argumento que vamos a presentar a continuación. Estos tipos de razonamiento se distinguen de dos maneras. Están los deductivos y están los no deductivos. Aquí es preferible que ustedes puedan ir observando cada una de las láminas porque los ejemplos me parece pueden ser claros. En el caso de los razonamientos deductivos, la relación que hay justamente entre lo que son las premisas, que son las buenas razones que yo estoy ofreciendo, me van a llevar irremediablemente a la aceptación de la conclusión. No hay manera, no hay forma, ¿verdad?, salvo que yo así lo quiera, de negar la conclusión, ¿sí?, en que yo pueda negar, perdón, la conclusión. En el caso de que yo niegue la conclusión, entonces estaría incurriendo en una contradicción entre lo que estoy diciendo en las premisas y lo que estoy diciendo en la conclusión. Porque si lo vemos de esta otra forma, que indiscutiblemente creo yo en el campo de la lógica sería un poco inapropiado, la conclusión es el resultado de las premisas, de lo que yo estoy diciendo en las premisas, resulta que la conclusión de alguna manera, de forma no del todo explícita, pero ya se encuentra dicha en las premisas. Entonces, como ustedes verán, no es posible que yo niegue la conclusión si no incurro en una contradicción. Al hacerlo, estaría incurriendo, perdón, en una contradicción. Pongo el ejemplo primero que aparece en sus diapositivas, en la diapositiva número 20, dice, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. La conclusión, repito, se sigue con toda necesidad de las premisas. Esta va a ser la diferencia, la relación que hay premisas-conclusión de los razonamientos deductivos para distinguirlo de los razonamientos que no son deductivos. Porque los razonamientos que no son deductivos, y lo voy a decir en general para obviamente no entrar en la explicitación de cada uno de ellos, la diferencia con respecto a los razonamientos no deductivos está justamente en que la relación entre las premisas y la conclusión no se da con la misma necesidad, con la misma fuerza o con la misma contundencia como en los razonamientos de tipo deductivo. Ustedes no van a encontrar un razonamiento no deductivo, ya sea inductivo, analógico, abductivo, probabilístico, en el cual la relación de las premisas y la conclusión se dé con necesidad.
En la presentación ustedes van a encontrar algunos elementos que les permitan poder distinguir justamente esta diferencia entre los razonamientos deductivos y los no deductivos. Bueno, para poder de alguna manera finalizar esta presentación, que espero que de alguna manera les pueda contribuir justamente a lo que ustedes están persiguiendo y que sin duda alguna tendrá un impacto muy fuerte y bastante positivo, creo yo, tanto en lo que va a ser su evaluación como específicamente en el caso de tener que ofrecer una justificación y una evidencia de por qué ustedes están llevando su práctica docente como la están llevando y muy concretamente en la elección de alguna estrategia de enseñanza-aprendizaje, así como en el caso de los estudiantes que tienen ustedes que obviamente dar razones de por qué un estudiante, ante una evidencia que están presentando, ha alcanzado un promedio mayor o ha tenido un mejor rendimiento con respecto de otro. Justamente a partir de la diapositiva número 34, ustedes van a encontrar lo que tiene que ver con la justificación y la evidencia, así como con otras cuestiones. Ofrezco ahí algunas definiciones de evidencia e indiscutiblemente me voy a la evaluación del desempeño docente del ciclo escolar 2015-2016, en donde, repito, bueno, se pide justamente la presentación de algunos materiales para que ustedes puedan justificar lo que ya he mencionado anteriormente. Aquí simplemente me voy a la diapositiva número 40 que ustedes pueden visualizar en sus monitores, en donde se está ofreciendo en qué consiste un argumento. Un argumento acá va a tener tres elementos. El primero de ellos, la afirmación. Esto es lo que quiere uno que los demás le crean o acepten, que en este caso está refiriéndose a la conclusión, como ya lo vimos en el esquema lógico de un argumento. En este caso, la afirmación tiene que ver con la conclusión. Y lo que vamos a encontrar en el caso de las premisas van a ser dos cuestiones. La primera de ellas, la evidencia. Y lo segundo, la justificación. En el caso de la evidencia, son los enunciados o las razones de hecho que vinculan junto con la justificación lo que se quiere probar o que se acepte en la conclusión. Y en este caso, bueno, tengo entendido que como parte de este ejercicio, ustedes tienen que presentar justamente la evidencia. Ustedes tienen que presentar alguna fotografía justamente de la actividad que los estudiantes han realizado. Y en el caso del segundo elemento que tiene que ver con la justificación, pues bueno, sin duda alguna son las premisas que vinculan la afirmación con la evidencia, tratando de conectarlo de una manera lógica o de una manera razonable, donde efectivamente podamos dar cuenta de este vínculo. Bueno, pues miren que ahí también ofrezco algunos ejemplos que pueden ser significativos para que ustedes, repito, puedan pues ir de alguna manera tejiendo cada una de sus razones, cada una de las justificaciones que ustedes estén dando justamente en relación con sus evidencias. Y por último, presento dos diapositivas al final de esta presentación que tienen que ver con las pautas a considerarse. Miren, algo que tiene que quedar muy claro. Lo primero y lo fundamental es qué quiero decir, qué quiero mostrar o qué quiero demostrar, hacia dónde quiero llegar, cuál es mi intención, ¿no? Porque a partir de eso, entonces yo voy a poder identificar las razones, ¿verdad? Las buenas razones que hemos estado hablando, que lamentablemente por el espacio tampoco podemos abundar en ello, tendré que seleccionarlas justamente con esa intención. ¿Qué quiero mostrar o qué quiero demostrar? Y después presento n número de puntos que están justamente vinculados a aquella primera cuestión a la que ya me referí. ¿Qué quiero mostrar? ¿Cuál es en este sentido, que se constituye en este sentido, perdón, en la conclusión de todo mi razonamiento? En ese sentido, bueno, yo invito a que
sin otro afán y verdaderamente podamos hacer un respiro, ¿sí? Podamos hacer un respiro, podamos tener mucha calma, podamos tener mucha paciencia, porque miren, este material no está desvinculado de toda la presentación indiscutiblemente que se está haciendo con la única intención de que ustedes puedan salir mejor en su evaluación. Las habilidades del pensamiento, la parte de la argumentación desde el enfoque literario y esta otra parte que tiene que ver con la lógica están entrelazadas. Cada una de ellas se va constituyendo no solo en una habilidad, sino en una técnica, en un recurso que yo puedo obviamente ir implementando cada vez, obviamente apropiándome más de la herramienta hasta que pueda lograr justamente una argumentación lo más sólida posible. Entonces, ¿qué cosas tengo que considerar? Que yo tenga obviamente una claridad en mis ideas. Creo yo que eso es fundamental. En ese sentido, que obviamente no haya vaguedades, que no haya ambigüedades, que no haya imprecisiones, que yo sea claro al escribir, eso es fundamental también, que yo esté relacionado con los signos de puntuación, que yo pueda tener una redacción fluida, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, algunos aspectos que sin duda ustedes manejan y que todo eso se va configurando, va siendo como una constelación, a partir de lo cual yo voy a poder alcanzar esta formalidad que me está exigiendo la lógica. Ahora, sin duda alguna, y esto quiero dejarlo muy claro, no me será posible que yo tenga una estructura de un razonamiento con una premisa 1, con una premisa 2 y después yo tenga una conclusión. Ojalá así fuera. No es así. Cada una de esas premisas yo voy a tener que darle un desglose, voy a tener que darle un desarrollo más amplio. Eso también tiene que irse estructurando y configurando. La estructura de un razonamiento puede irse dando, ¿verdad?, en el tejido de que cada una de esas premisas tendrá que ser a su vez sustentada por otras razones. Y entonces voy a tener un cuerpo de un texto más amplio, pero sin duda alguna más ordenado, más limpio, más claro y más estructurado en lo que quiero decir y en la relación de lo que estoy, de las razones que estoy ofreciendo hacia la conclusión a la cual yo quiero llegar. Y quiero, obviamente, que los demás vean esa claridad estructural, temática, argumentativa entre cada uno de mis puntos a desarrollar. Pues muchísimo éxito para todos ustedes. Espero que esto sea de bastante utilidad, que sea un material que ustedes puedan aprovechar y no se desanimen. Mucho ánimo porque, repito, esto es un ejercicio y es una práctica que se puede introyectar y ver reflejada en su práctica docente, no solo en sus evaluaciones. Pues me despido de ustedes, estoy para servirles y muchísimo ánimo.